Estamos en Navidad, ya casi, ¿sí o no? Bueno, algunos la Navidad la empiezan desde octubre, ¿no? Desde noviembre y todo, y parece que es un mes que se dice, pero parece que son 3 meses para muchas personas. Y que todos los días, sí. Entonces, hoy vamos a hablar un tema que yo me atrevería a decir, uno en el año, los predicadores no acostumbramos a tomar pasajes bíblicos como estos que vamos a estudiar hoy. Porque parece que en abril o en junio no pegan como bien, no, pero deben ser importantes en cada fecha, deben ser importantes. Hoy voy a tratar un tema que lo he titulado El Señor, o sea, Dios se revela a los corazones humildes. Pero va a ser enfocado precisamente a la Navidad, a lo que usted y yo nos enfrentamos el día de hoy. O como un mes como este, diciembre. Diciembre a usted, ¿qué le trae? ¿Qué piensa usted cuando llegó diciembre? Cierto, eso tiene como algo, buñuelos, natilla, regalos. Y hay unas fechas que nosotros las conocemos. Por ejemplo, en el mes de diciembre hay un día que se le ha dado el día de los aguinaldos. ¿Cuándo es? ¿16 de diciembre? 18, ¿usted dónde está yendo? ¿Usted en qué país vive? 16. 16. Y obviamente pues el 24 o 25 que nace el Señor. No. Ojo, es importante decirlo y es importante conocer estas verdades porque usted debe enseñarlas. Y qué bueno lo que se hace con los niños, porque a los niños hay que ir enseñándoles todo esto. La verdad bíblica, no lo que enseña la tradición. Y lo que dice que el 25 nació el Señor. Esas fechas no son ciertas. No son ciertas. Nosotros estamos sujetos a un calendario hace muchos años. Muchos años. Y como tal, pues, como les he dicho en algunas veces, nosotros no podemos vivir en junio cuando estamos en diciembre. Entonces no es el mismo calendario judío, por lo tanto no podemos hablar cosas que no son verdad. Solo que nosotros nos sujetamos al calendario como tal. Entonces yo voy a compartir en esta mañana precisamente un tema que tiene que ver con lo que trae la Navidad, trae diciembre. Entonces, podemos mencionar muchas cosas, buñuelo, natilla, como dije ahorita, pero podemos también, que es el mes donde estrenamos. ¿Sí o no? ¿Cuántos ya tienen la pinta del 24? No. Y eso parece que eso está en la agenda de muchos. 24 sin estreno. No, para mí no es diciembre. Mis queridos, de eso también se trata la vida en el Señor. De conocer que el mundo no puede movernos a los hijos de Dios en medio del comercio, en medio de todo lo que mueve. No. No es que sea pecado que usted estrene, en ninguna manera. Si lo hay, bien. Si es el último mes donde yo recibo la prima y la liquidación, y es la manera en que yo puedo comprar y surtirme de ropa, bien. Pero eso no debe ser una camisa de fuerza. Porque vienen otros meses difíciles y eso hace parte de mantener lo que la palabra que voy a enfocar en esta mañana es
hay que mantener el gozo. Y no es posible que usted, como hijo y como hija de Dios, en este mes de diciembre, esté con un gozo, que seguramente usted lo puede disfrazar muy bien, porque recibe plata, porque está estrenando y porque tiene para comprar algunas cosas. Y usted puede decir, tengo gozo. ¿Es el gozo del Señor? ¿Es el gozo del Señor? La Navidad es una experiencia de gozo. Y así lo expresaron los ángeles. Y en este pasaje que vamos a ver, a los pastores, no pastores en el caso de los pastores o los líderes de algunas iglesias locales, no. Y por eso le quiero invitar que abra la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. ¿Listos? Capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 8 para entender un poquito de contexto. Dice, leo en favor de todos y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Ahí nos damos cuenta que no eran pastores como tal de iglesia. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, no tengan temor. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Versículo 12. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. A los hombres, como dice en su versión. Hasta ahí. Ocupe su asiento. El día grandioso del nacimiento del rey o Mesías o Salvador pasó casi desapercibido. Solo un grupo de pastores recibió la revelación de su nacimiento. Y podemos preguntarnos, ¿por qué escogió a un grupo de humildes pastores para anunciar su gloriosa llegada a esta tierra? Primero, porque el Señor busca corazones sencillos, corazones humildes que lo anhelen. Y segundo, estos quizás eran los abastecedores de ovejas para los sacrificios en el templo, ofrecidos para el perdón de pecados. Los ángeles invitaron a estos pastores a recibir al Cordero de Dios. Y esto lo muestra en Juan capítulo 1:36, que quitará los pecados de todo el mundo para siempre. Vamos a ver 3 puntos acá bien interesantes que nos compete a usted y a mí como hijos de Dios. Mensajeros, mensaje y quien recibe. Y cuando hablamos de mensajero, hay personas que afirman que el mensaje es siempre más importante que el mensajero. Y es cierto. La verdad que como predicadores lo que proclamamos es más importante que nosotros. Pero eso no evita nuestra responsabilidad de vivir lo más y mejor que podamos, a tono
con el mensaje que compartimos. Cuando miramos en el pasaje que leímos, en el versículo 9, dice que el ángel se les presentó. Quiero que esté mirando el texto bíblico que leímos, desde el versículo 9. Se les presentó un ángel del Señor. Y en este caso, lo que la Biblia nos muestra es que se trata de un emisario, se trata de un mensajero celestial. Pero en las Escrituras el concepto de ángel se aplica a los ministros o a los pastores, en este caso, como nosotros, del Evangelio, por ser los vigilantes, los responsables, los encargados de presentar al pueblo el mensaje de Dios. Lamentablemente hoy, las redes sociales nos están inundando con mensajes que van en contravía de la verdad de Dios. Aunque parecen y suenan muy bíblicos, no son bíblicos. Hay mensajes en las redes sociales que pueden dañar nuestra fe, que pueden empezar a llenarnos de prejuicios hacia las mismas iglesias, hacia los mismos líderes, hacia los mismos pastores. Esto está así. Si anteriormente, en este caso para los pastores, era difícil, hoy se ha tornado mucho más complejo. Porque hoy luchamos contra los enemigos que se vuelven unos expertos en las redes sociales y dan mensajitos puntuales, pero mensajitos dañinos para la iglesia. Y hay personas que hoy se congregan y que están sentados en las iglesias llenos de prejuicios, porque le han puesto el oído a quien no deben. Y su fe ha sido impactada de tal manera que hoy están fríos espiritualmente. Las redes sociales se han convertido en un enemigo para la iglesia sana de Cristo. Y por eso hay que tener cuidado a quién estoy escuchando. ¿Cuáles son las voces que me están hablando constantemente? Por ejemplo, permítame salirme un tema aquí que me ha parecido muy curioso, el tema de las finanzas. ¿Cómo se han levantado enemigos de la iglesia para tratar de convencer a los creyentes de las iglesias que están distraídos o entretenidos? Y decir, ya no hay que diezmar. ¿Ha escuchado eso? Y yo dije, yo pienso, ¿cómo es esto? Y se lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando usted tiene unos hijos, varios hijos, y está el papá de la iglesia, de la casa. ¿Cuántos papás hay aquí? A ver. Y los papás, entonces, los hijos empiezan a trabajar, ¿sí o no? Y los hijos agradecidos y bien formados, es la responsabilidad de los padres de la iglesia, los papás, estar ahí con ellos. Y cuando empiezan a trabajar, los hijos se han dado cuenta de la dificultad que han tenido los padres en alguna manera. Y entonces los hijos, casi que implícitamente, sin necesidad de decirle, aunque a algunos hay que recordarle, ¿sí o no? Usted que mi hijo está trabajando y no me aporta nada. Algunos hay que recordarles. Pero yo estoy confiado que aquí los hijos no hay que decirles nada. Aquí los hijos llegan y mamá, vea, papá, ajustar para el arriendo. Aquí tenemos hijos de esos, por eso es que hablo con tranquilidad.
Pero los hijos agradecidos no dejan de honrar a los padres siempre. Ah, pero es que yo ya me casé y me libré. Mijo, casado y no casado hay que honrar a los padres. Y entonces el papá llega y ve que el hijo viene, o la mamá, y el hijo está aportando. Y recibe la quincena y mamá, aquí está, mire. Pero no tirado, no, en la mano, a los papás. Y entonces, en semana hay que despacharle coca, ¿sí o no? ¿Usted cree que la mamá, cómo va a despachar la coca cuando el hijo vino gozoso a entregar el aporte? Feliz. La mamá está fritando esa carne, ahí está grande para mi hijo, porque es que, ¿sí o no? La más grande. Pero el que no da y da con dolor, lo que le voy a echar lo que aportó. Nada. Mire, esto en los hogares, eso es una realidad. Hay hijos que trabajan y no se acuerdan de honrar a los padres. Hijo, cuando usted, bueno, esto no va con el tema, yo porque me salí para acá, pero mijo, cuando usted está trabajando, no se le olvide que hay que aportar. Hay que diezmar en la casa, mijo, para que papá te bendiga, para que mamá te bendiga. Eso mismo funciona en el reino de los cielos. Asimismo, exactamente es con el reino de los cielos. Papá no necesita que nosotros para mercar. Lo que pasa es que él le hace diferencia, porque él es rico. Él hace la diferencia, pero él sí ve quién. Y esta es la manera en que nosotros los hijos de Dios tenemos seguridad en la parte económica. Seguridad, porque papá está viendo. Papá está viendo. Y esto, en realidad, a mí la vida que llevo en el Señor, a mí esto me ha funcionado toda la vida. Yo no he tenido ninguna duda ni nada de esto. Yo sé que si yo honro a papá, papá me va a mantener la nevera llena. Porque eso es garantía. Eso es garantía de papá. Esto que está rodeando en las redes sociales, esto es para meterte en la cava, para enfriarte espiritualmente y acabar con el gozo que hay, para llegar a Dios y presentar y poder ver que tenemos una familia y que como Dios me ha bendecido, y yo sé que mi hermano ha pasado dificultades, pero tengo paz en mi corazón y tengo gozo y voy a compartir con él. Dios me ha bendecido y voy a bendecir a mi hermano. Los tiempos de Navidad, estos tiempos, el gozo que Dios trae a nuestro corazón nos debe llevar precisamente para ello, porque hay en medio de nosotros familias más desfavorecidas. Y por eso cuando usted ve, hombre, Dios me ha bendecido, yo quiero bendecir una familia. Usted no tiene que publicarla ni tiene que decirme a mí. Pero si usted Dios le puso en su corazón, bendiga a su hermano con gozo, con alegría. Bendígalos, porque es una bendición poder compartir. Y esto es como darle al Señor. Ahora, la palabra, la expresión también que dice se les presentó, volvamos al texto, tampoco puede ser ignorada, porque es un hecho de quienes son mensajeros de Dios tienen que buscar y acercarse a las personas a quienes se va a ofrecer el mensaje. La idea del ángel que habla la Biblia, bajando de las alturas al nivel de los hombres, es un reto para los predicadores, para todos nosotros que compartimos un mensaje del Señor, que muy a menudo no disfrutan de un contacto personal con quienes lo escuchan. Por ejemplo, hay
hablando de los pastores de mis colegas, hay unos que hay que pedirles casi una cita con anterioridad, con mucho tiempo. Algunos hasta que andan con guardaespaldas. Algunos que tienen como 3 anillos de seguridad. Y entonces una cita para el pastor. Espere que vamos a hablar con aquel. Y espere que vamos a hablar con aquel. Los ángeles también nos dan un mensaje de ponernos a nivel de las personas. No olvide. Cuando tenemos conceptos bíblicos en nuestra vida, en nuestro corazón. Y esto no es para olvidar, sino de siempre mirar a mi hermano como superior a mí mismo. Eso nos enseña Pablo. Cuando yo pienso que Julián es superior a mí mismo y Julián piensa que Fernaín es superior a mí mismo, entonces estamos en un mismo nivel. Y ese es el mensaje que nos da también este texto. Y dice, ¿de dónde proviene? Hay una procedencia, es decir, el ángel venía comisionado directamente de Dios y tenía instrucciones específicas acerca del mensaje que tenía que comunicar. Un gran gozo de la Navidad es el hecho de que hayamos sido separados y enviados por Dios para encontrarnos con los demás a fin de proclamar el bendito mensaje del advenimiento del Hijo de Dios. Usted y yo tenemos una responsabilidad como mensajeros porque tenemos un mensaje poderosísimo. Y no es decirle a quien no conoce de Dios, oiga, usted sí me mantiene muy engañado en la vida, mijo, así estaba usted. Usted no vaya a tirárselas de mucha leche en polvo, listo, y clean. Pero no se las tire de mucho, que usted también estaba ahí. Es saber llegar con el mensaje. Porque hoy los niños siguen siendo engañados. Claro, que es que duérmase temprano para que llegue el niño Dios y le traiga regalito. ¿Cuántos hay aquí que todavía? Los niños hay que hablarles la verdad. Hay que hablarles la verdad. Que hay que orarle a Dios por lo que queremos. Es que yo quiero esto, vamos a orarle a Dios. Porque los niños tienen que empezar, a medida que van creciendo, se deben dar cuenta que Dios no es un Dios de una religión, sino un Dios personal. Y que ellos tienen la libertad de poder orar a Dios y de poder, Señor, yo quiero, para este fin de año, quiero que me regales una bicicleta. Quiero que me regales esto, quiero que me regales aquello. Ya eso casi ni debe. Los niños de temprana quieren un celular. Esa es la tarea de un mensajero. Pero también el mensaje es demasiado importante. Creo que el más. Y dice, no temas. Ahí está en el texto, ¿sí o no? No temas. Y ese no temas es una expresión para romper distancias, atenuar desconfianzas y establecer un medio de comunicación. El anuncio angelical del nacimiento del Mesías a los pastores aterrorizó a estos hombres, pero después ese temor se transformó en gozo. Esas palabras nuevas o buenas nuevas eran para todo el pueblo. Ojo con estas palabras. Estamos en ese texto. Para todo el pueblo dice. Y su mensaje decía que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Además se les dio una señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Lo que esta semana ya se empieza a ver por todo lugar. Ya se empieza a ver. Y usted ve los niños saltando de cuadra en cuadra. ¿Sí o no? Y usted ve niños que dicen, y si usted la pone a las 5:30, seguro, a las 6:30, los niños que están por allá mirando, ya están. Y usted ve los niños en esos tiempos, desde el 16 de diciembre, brincando por aquí, por allá, y llegan y están aquí solamente mientras hacen presencia, y ya saben, voy para allá, porque allá la otra, y ya saben, y eso aseguran 3 regalos, o 4.
Y eso aseguran, porque de una vez la amenaza, ¿no ve Alejandra ahorita? De una vez ya está la amenaza. Si no vienen, no hay regalo. Entonces los niños son corriendo para el lado y lado. Me va a acordar a mí esta semana que empiezan. Las buenas nuevas o la palabra evangelio significa exactamente eso que buenas nuevas. Noticia o aviso gratos. El ángel traía la mejor noticia del mundo, la del nacimiento del Hijo de Dios. Y esa es precisamente la noticia que como predicadores, que como hijos y como hijas de Dios, como portadores del mensaje, nos corresponde comunicar. Pero el mensaje hay que comunicarlo y hay que comunicarlo bien. Sin señalamiento, sin condenación y con amor. Porque recuerde que así estábamos nosotros. No la creíamos todo lo que la tradición ha estado enseñando por años. No la creíamos. A la gente hay que enseñarle que la Navidad con el Señor es gozo. Pero también el texto nos dice del gran gozo. Y el gozo de la Navidad, como les acabo de decir, es Cristo. Y así se anuncia en el Evangelio. Los seres humanos buscamos el gozo en las extravagancias y en los excesos. Pero el gozo verdadero de la Navidad es interna. O es interno. Se trata de la presencia del Señor Jesús venido de los cielos para nuestra salvación. Otra palabra que está en el texto, se las dije rápido, pero detengámonos un poquito. Para todo el pueblo. Todo el pueblo. El texto de Juan 3:16, que es el que todos nos aprendimos cuando empezamos con el Señor. ¿Sí o no? ¿Cómo es que dice? Mas tenga vida eterna. De tal manera, Jesús no vino para redimir a los que se creen una clase especial. No. Jesús vino al pueblo, a todos los que estábamos perdidos o aún están perdidos, empobrecidos y sin recursos, y que desde el dolor de nuestro pecado confiamos en la salvación que Él otorga a través de un arrepentimiento delante de Él. Y este es otro gran gozo de la Navidad para el pueblo, es la dádiva de Dios. Os ha nacido un Salvador. Y ese es el mensaje de la Navidad en 5 palabras. Os ha nacido un Salvador. Y esa es la fuente del verdadero gozo navideño. No se dice que Jesús nació, sino que ha nacido para nosotros. Ha nacido para nosotros. En la Navidad, la gente, como decíamos ahorita, se intercambia regalos. Pero no se puede dejar de reconocer en ninguna manera que el regalo supremo es el de Dios, su Hijo único, para la humanidad. No se nos puede olvidar. No se deje llenar, porque como bien dicen, para debilitarlo en la fe en Cristo a usted, las redes sociales se está prestando para ello, pero también para llevarlo a un nivel de la exageración en la vida cristiana, legalismo. Y hoy los famosos apóstoles de la época son los que están manejando esos mensajes, porque ellos se creen de tercera dimensión, por allá lejos, y dan mensajes legalistas, donde a veces opacan el buen tiempo que se puede compartir en familia.
por nada negocie esos espacios y esas palabras. Disfrute el tiempo con su familia. Si Navidad es una fecha que se nos presta para reunirnos con la familia, que se nos presta para llevar un regalo, para compartir, para intercambiar, hágalo. Tenga la libertad de hacerlo. Y no se deje complicar la vida de los mensajes que a veces se pasan de tono. Disfrute la Navidad en completa paz, en gozo, compartiendo, intercambiando. Por ejemplo, nosotros como familia jugamos en estos días. Vamos a jugar el regalo secreto. Y ahí estamos. Y yo estoy pensando, ¿quién será que me tocó? ¿Quién me escogería a mí? No. Pero es bueno eso. Es bueno porque esto en realidad es una apuesta que se hace, que de una u otra manera apuesta a la unidad familiar. Qué gran noticia para el mundo. Qué gran noticia para usted y para mí algún día. Te puedo decir, ¿cuándo llegó esa noticia a su vida? Puede decir, hace 15 años, hace 30 años llegó. ¿Y cómo ha sido hasta hoy? ¿Cuántas veces ese gozo ha desaparecido? Y el gozo del Señor, o sea, cuando hay un encuentro con Dios, el gozo, a pesar de lo que pueda venirse en nuestra vida, el gozo de Dios se mantiene. Qué gran noticia para el mundo entero y qué contraste abrumador con la señal que se les dio a los pastores. Que ese rey esperado, soberano y salvador, lo encontrarían en un pesebre, en una humilde condición. Hallaréis un niño a quien los cielos de los cielos no pueden contener, envuelto en pañales, el Salvador, que es Cristo el Señor. Mensajero, mensaje, y los que reciben el mensaje. Los que reciben el mensaje en este cuadro que nos pinta este pasaje es a los pastores. Recibieron el mensaje en medio de la rutina diaria de la vida. Ojo. No era que ellos estaban como tratando de buscar dónde está el Señor, el Salvador. No. Estaban en medio de la rutina diaria de la vida. Pero Dios los interceptó en la hora en que estaban inmersos en sus labores. Son ellos un símbolo de nosotros mismos. El mensaje de Dios llega no porque estemos especialmente preparados para recibirlo, sino porque le place a Dios dárnoslo. Yo no sé si usted ha llegado en un momento de su vida y ha dicho, yo como empecé la vida cristiana. ¿Usted recuerda así como en el día a día cuando llegó el Señor a su vida? En realidad yo sí me he hecho esas preguntas. Pero yo ¿cuándo resulté siendo pastor de la iglesia? Si yo estaba metido en estas cosas de este mundo, ¿cómo resulté yo aquí? El Señor se nos apareció. En algún momento de la vida hizo un giro ahí. Y me dijo, por ahí no es. Es por aquí. ¿Dónde resulté? ¿Cuándo resulté yo sirviéndole a Dios de tiempo completo? ¿Cuándo resulté yo dejando lo que puede haber sido o me pudo haber generado mucho? Me pudo haber llevado por caminos y quizá ni siquiera existía. Pero cómo Dios se me aparece en un momento y hoy donde Dios me tiene. Yo nunca estaba preparado para ello. Usted nunca estaba preparado para lo que es hoy. Usted como hijo y como hija de Dios. Dios se le apareció. ¿Cómo? Él lo sabe hacer.
y sabe cómo endulzarlo a usted con su amor y llevarlo. Esta es muy duro, esta es muy dura, esta no cree en nada, esta Dios lo sabe. ¿Cómo llega a cada persona? Cuando menos piensa es que la persona se va dando cuenta, oiga, a mí que me estorba una vulgaridad para decir la otra. Y yo me doy cuenta que yo ya casi no digo eso. Las personas van llegando a eso porque esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. El lenguaje empieza a cambiar. Es el mensaje. No estamos preparados, pero Dios en un momento decide dárselo a alguien y voy a alcanzar a tal persona y empieza la persona a tomar decisiones en su vida, casi que sin darse cuenta. Cuando menos piensa, ve, yo ya no tengo esa debilidad. Y usted se da cuenta, es el obrar de Dios. Y usted ahí mismo honra a Dios. Entonces hay un cambio. Inunda Dios nuestros caminos con el gozo, con su revelación que nos concede. Los pastores, en cuanto recibieron el mensaje del nacimiento del Salvador, mire, cambiaron, número uno, su cansancio, su molestia, su hastío en gozo. Esa vida rutinaria la cambiaron en gozo. Además, cambiaron la ruta, pasaron a ver lo que había sucedido. Era una realidad. Además, empezaron a dar su testimonio, contaban lo que habían sido partícipes, una verdadera experiencia de gozo único. Además, convirtieron sus vidas en una alabanza proclamadora, volvieron glorificando y alabando a Dios. Esa es la Navidad, un gozo que todo lo cambia. Un gozo que todo lo cambia. ¿Y sabe qué, mis amados? La vida en el Señor no puede convertirse o puede ser. ¿Cómo? Si yo le preguntara a usted, su vida, ¿cómo la descifra? ¿Cómo usted me describe su vida en el Señor? Y algunos podrán decir, en realidad mi vida parece un electrocardiograma. Parece un electrocardiograma. Creo que no hay mejor. Es que a veces subo, cuando voy al culto estoy arriba, pero en la semana estoy abajo. Y después vuelvo y subo. Y después vuelvo y bajo. Y después. La vida cristiana tiene que mantener un nivel. Y saber que la vida cristiana, las pruebas vienen, las situaciones complejas vienen, pero vienen no para quedarse, tienen que irse. Pero siempre vienen para dejar enseñanzas en la vida de cada persona. O si no, que alguien pueda testificar, seguro aquí hay muchos que podemos testificar. En algún momento de la vida nos tocó perder. Pero eso no puede. Yo estos días le dije a algunos, el hijo mío no nos ha dicho nada, pero el hijo mío en estos días que yo dije, Dios mío, ¿cómo es de delicado predicar? 8 días antes yo había predicado. Cuando nos roban, porque nos roban si somos hijos de Dios. Pero roban siempre para traer enseñanzas consigo. Y claro, esa misma semana, el sábado, al hijo mío le robaron. Y le robaron una buena suma de dinero, que seguro será una fortuna. Pero ¿cómo pongo a pensar que él, juntamente con su esposa, porque yo los analizo, si se debilitan, ¿pero por qué? Si somos hijos de Dios y más somos hijos de pastor. Eso no funciona. En conclusión, ¿por qué? ¿Qué pasó? 11º mandamiento. Dio papaya, mijo. Pero eso no le robó el gozo. Eso no le robó el gozo. Hay aprendizajes. Hay aprendizajes. Ahora, hay cosas que pasan, y permítame, es que
hay cosas que pasan y como son tan cerca los hijos, pues yo hablo de ellos. Pero esa situación para el hijo, eso no le perdió, él no perdió el gozo por eso, ni tampoco. Quizá fue un momento difícil porque que a uno le quiten la plata que uno se la ha ganado. Eso no es tan fácil y seguramente en algún momento uno piensa que caiga fuego del cielo y los consuma por ahí. A los que me hicieron este daño. No, eso es un proceso difícil, pero en un momento, pero uno no puede quedarse ahí. Ni tampoco venir a reclamarle al Señor y por qué. No, el para qué. Siempre hay un aprendizaje en medio de todo. Pero en estos días también, hablando con la hija mayor, aquí no está, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, no, entonces sigamos aquí. No, entonces también me enseñó mucho mi hija escuchándola, porque vi también en ella un corazón noble. Y me enseñó mucho. Un corazón, de verdad, cosas que los hijos en algún momento de la vida puede aflorar eso. Y vi también en ella un corazón noble de reconocer cosas en su propia vida. Esto no es malo, por el contrario, esto agrada a Dios. Y me bendijo mucho cuando me senté y hablé con ella algunas situaciones que pasan. Y esto me pareció tan importante y poder decirles a ustedes, no escatime nada, ningún tiempo de poder sentarse con sus hijos y poder disfrutar con ellos y escucharlos. A veces eso lo dejamos y creemos que todo está bien y a veces no está tan bien. Hay que sentarnos. Hay que sentarnos a hablar con ellos. Ahora, volvamos otra vez. Ya estamos acabando. Cuando hablamos que la Navidad, un gozo que todo lo cambia, es que un gozo que diluye, que disuelve las tristezas, los dolores. Ese gozo lo necesitamos y ese solamente viene del Señor. Es un gozo que permanece a pesar de todo. Un gozo que promueve nuevos caminos, que promueve, que nos muestra nuevos horizontes, que nos muestra otro norte al que nosotros creemos que ese es. Es un gozo que viene, que inunda nuestro corazón. Un gozo que nos hace portadores de una historia única. Y es la historia de nuestro Señor. Que hay que hablarla con seguridad, con propiedad. Porque tiene un poder extraordinario para cambiar un destino. Hay que compartirlo. Pero más que compartirlo es disfrutarlo. Cuando yo lo disfruto y estoy convencido de ello, lo puedo compartir o lo puedo hablar. Y eso es lo que nos llama el Señor. Que estos tiempos que vamos a vivir ya ahorita en esta última quincena, que no sea el desborde, que no sea la extravagancia, que no sea esto, que al final se ve bueno, pero nos roba el gozo. Sino la responsabilidad como hijos de Dios de saber en qué vamos a gastar o en qué vamos a invertir, si vale la pena. Es que me quiero ver la final del Medellín y Nacional el miércoles, me voy por una pantalla de 70. No vaya a ser que pierda tu equipo y tengas que venderlo, llevarlo a la prendería. Pero, no, amados, las extravagancias no, responsablemente. No hay nada mejor que llegar el 30 de diciembre, 31, fin de año, disfrutamos unas carnitas, en fin, cualquier cosa, pero viene enero, porque hay otras responsabilidades que hay que asumir. Yo no estoy diciendo que no se parche allá en familia y haga una buena comida, háganla, pero ojo con las extravagancias porque nos roban el gozo, mis amados. Y no hay nada mejor que llegue 1 de enero y estemos con gozo. Y no pensando, Dios mío, ¿cómo va a apagar esa pantalla? Un gozo que promueve nuevos caminos, un gozo que nos hace portadores de una historia única, un gozo que nos convierte en gente feliz que ama a Dios. Tenemos que terminar el año con responsabilidad. Entonces, mis amados,
Recordemos hoy, cuando estamos en los días de Navidad, que el mensaje del nacimiento del Salvador viene de las alturas y nos ha dado, o nos ha sido dado en la palabra a través de estos ángeles acá. Recibamos ese mensaje. El mismo es fuente de gozo grande e infalible. Gozo que el mundo no puede dar, pero que tampoco puede quitarnos. ¿Ya? El mundo no puede dar, pero tampoco no lo puede quitar si estamos conectados. Si estamos de la mano del Señor y estamos siendo padres, madres responsables en este tiempo. Porque es un gozo que nos regala Dios en la persona misma de su Hijo único, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Entonces ahí podemos decir que cuando el Señor está en nuestra vida, entonces ahí mi vida llega a ser esperanza de gloria. Bajémonos, compartamos a los demás, no se crea que usted es el que Dios es el único que Dios salvó, sino que Dios lo salvó a usted y quiere salvar a otros a través de que usted se convierta en un buen mensajero, en un buen portador de una buena noticia, un buen mensaje que la gente lo necesita escuchar. No un mensaje de condenación, sino un mensaje que le abra, que le dé luz y que la persona también pueda decir, yo quiero ese gozo que hay en tu vida. Yo quiero esa alegría que tú reflejas a pesar de. Yo quiero eso. Y eso no lo puedes. Eso viene de Él. Eso viene de Él. Para mí viene para Él, viene para todos. Por eso el mensaje se debe conocer y se debe compartir como debe ser. Que Dios nos ayude, mis amados, ¿no? Invito a que incline su rostro y oramos al Señor. Y con sus ojitos cerrados.